Vamos a iniciar con la clase de hoy. Hoy en tecnología educativa tenemos dos clases. Disculpen los gritos ahí de mi sobrinito. Se pone un poco rebeldillo. Em, pero bueno, tenemos... quiere que nosotros le hagamos caso, dice ahí su hermano. Bueno, tenemos dos lecturas hoy, que es precisamente las lecturas de la sesión 4 y la sesión 5, que son los fines de la educación y los fines de la educación y la tecnología educativa. Y entró Bere, ¿verdad? Déjenme anotarla de una vez. Bere y Jacqueline. Vamos a ver. Ok, bueno. Entonces, empezamos como siempre. No sé si alguno de ustedes quiere comentar algo con respecto a la lectura. Les escuchamos. ¿Alguien tiene algún comentario con respecto a las dos lecturas que se hicieron? Fueron lecturas muy pequeñitas. Si tienen algún comentario, con todo gusto lo escuchamos, o alguna participación. Y si no, pues bueno, empezaríamos con la clase. ¿No? ¿Nadie? Ok. Bueno, supongo que eso significa que no. Bueno, ay, perdón. Adelante. Bueno, pues por lo que yo medio me acuerdo de las lecturas, era que pues hablaba sobre lo de las tecnologías, ¿no? Que cómo se van implementando a nuestra vida y qué herramientas son buenas para utilizarse, cómo se conforma ahora en la educación, que se han vuelto una herramienta muy indispensable pues para hoy en día los jóvenes, nosotros como universitarios igual, se ha vuelto una herramienta muy indispensable, pues ya que a través de la tecnología, computadora y todo eso, pues nos es posible tener nuestras clases así por línea. Ok, muchas gracias. Vamos a ir complementando. Adelante, compañera Mayra. Buenas tardes, profe. Bueno, pues yo leí que también habla mucho sobre la reforma educativa, que según se dice que no han podido, bueno, esa es una problemática en nuestro país, en México, que no han querido, avanzar lo que es la educación. Según dicen que se han conformado solamente con lo poco que nos han dado, que es la educación, y pues es una herramienta la tecnología para nosotros los futuros docentes, y pues no le han tomado mucho en cuenta en ese aspecto. Bueno, ya es todo. Es que no, ya me puse nerviosa. No te preocupes. Sí, muy bien, sí, hay algo de eso, ¿no? Se han hecho intentos, por ejemplo, me parece que desde Calderón, Fox y Cedillo, desde eso se han hecho intentos por incluir la tecnología en la educación, pero que la verdad es que solamente son paliativos para la educación y no efectivamente se están preocupando por la educación, ¿no? Pero bueno, lo veremos a continuación en un momentito. Nada más, pues preguntar si alguien más quiere participar, ¿no? Adelante, Brenda. Sí. Brenda primero y después Isabel. ¿Sale? Brenda levantó su manita. Bueno, buenas tardes, compañeros y maestro. Bueno, de lo que yo me acuerdo fue el tema fines de la educación. Y a mí se me quedó, bueno, yo le entendí más sobre que la educación siempre ha sido parte de nosotros y ha ido evolucionando. Y como mi compañera lo comentó, y usted también, los presidentes han querido cambiar el concepto de educación metiendo la tecnología. No recuerdo bien qué presidentes mencionaba, pero
yo como mis hermanos también están estudiando y mi hermano también está viendo eso, medio leí un artículo que le mandaron y dice que el mayor cambio que hubo fue la reforma educativa, que me parece que fue la del 2013, porque implementaba que los docentes pasaran por unos cursos para que así la educación que ellos daban fuera un poco más completa. Bueno, pues eso fue lo que más se me quedó. Ok, ahorita vamos a hablar de eso, de la reforma educativa, que tiene mucho que ver con esto de la tecnología y que, bueno, quizás lo que se vea, digamos, dices que alguno de tus hermanos también está estudiando, seguramente no va a ser lo mismo que yo voy a comentar, ¿no? En el sentido de que yo no estoy de acuerdo con esa reforma educativa, que además es punitiva y que no les conviene a ustedes, ¿no? A ustedes que van para arriba. Pero ya lo veremos en este sentido, ¿no? En un momentito. Isabel, adelante, coméntanos algo. Sí, bueno, yo lo que rescaté de la lectura es que la educación ahorita en el siglo XXI, perdón, tiene como objetivo formar ciudadanos que sean capaces de lograr su desarrollo personal, familiar, laboral, ¿no? Y que a pesar de la inversión que se le ha hecho aquí a la educación, pues no se ha logrado ese cambio que a lo mejor necesitamos, que se le ha invertido mucho, pero hay mucho talento que no se le ha apoyado lo necesario para explotarlo como que a su potencial, no a su límite, porque la educación es clave para poder desarrollar nuestros talentos pues al máximo, ¿no? Y pues creo que era eso. Ok, dices también algunas cosas interesantes. Ahorita lo vamos a ampliar. Dame un segundo, solamente anoto algo. Ok. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿No? Ok, bueno. Entonces, primero empezamos por... bueno, ya vamos a hablar ahorita de la reforma educativa y demostrar con argumentos que pues no es tan bonito como lo cuenta el papel, ¿no? Es importante que nosotros, como nuevos docentes, como nuevos pedagogos, estemos en contacto precisamente con con aquellas personas que vivieron este proceso de la reforma educativa, que en realidad no fue en ningún momento reforma educativa, fue una reforma laboral, ¿no? Y bueno, tendríamos que leerla para poder aseverar que realmente fue una reforma laboral y cómo era punitiva con respecto a sus derechos en este sentido educativo, ¿no? Pero ahorita entramos más en ello. Recuerden que pueden ir participando conforme vayamos avanzando en la clase. Podemos ir participando. Déjenme ver, creo que están enviando algunos mensajes y los voy a leer de una vez. Denme un segundito. Ok. Dice la compañera Mayra que su principal objetivo de la reforma educativa es que la educación pública básica y media superior sea laica y gratuita. Lo cual no sucede, ¿verdad? Aún todavía en este tiempo no sucede. Tal cual sea su posición económica, el gobierno debe darle ese acceso a cada uno de los niños y niñas jóvenes mexicanos, ya que se tengan algún origen étnico o género. La educación debe favorecer de una manera efectiva. Muy bonito en el papel, ¿no? Muy bonito en el papel, se escucha muy bonito, pero en la realidad sucedió otra cosa, ¿no? Con respecto a esta reforma educativa, que nuevamente les comento, no fue educativa, fue laboral, ¿no? Y que sus trabajos dependían de esa reforma educativa. Pero bueno, no les doy más spoilers, ahorita vamos más allá. Dice Jacqueline, permítanme un segundito.
Dicen, el artículo 3º de la Constitución establece que el sistema educativo debe desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia solidaria internacional en la independencia y la justicia. Eso es justo lo que se hace ahora, ¿no? En lo político, en lo económico, por ejemplo, México, ¿cuál fue su posición de México frente al golpe de Estado de Bolivia? ¿No? Eso. Él dijo, México dijo, es que es un gobierno de facto, ¿no? Y muchos que no entienden el concepto dicen, ay, ¿por qué es tan racista? ¿Por qué dice que es un gobierno de facto? ¿No? Porque no entienden de leyes internacionales, ¿no? De facto significa que fue tomado a la fuerza, no es un gobierno legítimo, ¿no? No es un gobierno de jure, ¿no? Es decir, México no va a apoyar a un gobierno que es golpista, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ahora sí se está haciendo lo que dice su compañera Jacqueline, ¿no? En el sentido de que debe de haber una conciencia solidaria internacional entre la independencia y la justicia, ¿no? En ese sentido, México nunca reconoció, o nosotros como mexicanos, nunca reconocimos, a menos claro que sin herir las subjetividades de nadie, los del Partido Acción Nacional, ellos sí reconocieron, ¿no? Que era un gobierno legítimo, y bla, 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 pero en realidad no era un gobierno legítimo, era un gobierno de facto, era un gobierno de golpistas, era un gobierno que se impuso a la fuerza, ¿no? Haciendo un golpe de Estado a Evo Morales. Y todo lo que trabajó Evo Morales en 14 años lo derrumbaron en un año, ¿no? Lo bueno es que precisamente hay estas tecnologías de la información y lo bueno es que precisamente esa gente indígena, porque Bolivia tiene un 80% de la población indígena, ¿no? Esa gente indígena aprendió mucho en los gobiernos de Evo Morales, ¿no? Es decir, estudió demasiado y entonces dijo, bueno, ok, dejémosle, se van a robar todo, pero vienen las votaciones y vamos a dar otra vez ese golpe a la democracia, es decir, vamos a cambiar ese estatus que tenemos. Y ahora tenemos otra vez un gobierno de izquierda, ¿no? Con Catacora, ¿no? Me parece que se llama. Fue el economista que sacó al país adelante, ¿no? Desde los 90s, si sabemos un poco de historia, en los 90s precisamente, Bolivia estaba sumida en la pobreza. ¿Por qué? Pues por esto que decían hace un rato uno de sus compañeros, ¿no? Que se usa a los indígenas solamente como trampolín para alcanzar los intereses personales, ¿no? Y en ese sentido, ahora sí se está haciendo eso, ¿no? Ahora sí estamos trabajando en ese sentido, a nivel federal, no solamente a nivel local. En ese sentido de la independencia y de la justicia. Y eso lo dice la Carta Magna, ¿no? En ese sentido, los nuevos alcances que se están dando con respecto a los objetivos de la educación, pero actual. Estos documentos que estamos viendo o que leímos están aportando cosas del 2017. Son documentos del 2017. Ahí viene la fecha. ¿Por qué lo ponemos entonces? ¿Por qué no vemos cosas actuales? Bueno, lo ponemos entonces para poder desquebrajar, despedazar y comprender precisamente qué es lo que estaba pasando en esos tiempos, ¿no? Dice Yasmín, dice, aporta un dato, la nueva reforma educativa es la que fue aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Es correcto? En el sexenio de Peña Nieto se aprobó esa reforma educativa que no precisamente venía siendo trabajada en ese sexenio, sino que venía siendo trabajada desde sexenios anteriores, ¿no? Y
Y fue cuando la implementaron. Pero es una reforma punitiva que afecta a sus derechos laborales, muchachos. Es decir, no pueden aspirar a nada más que a intentar hacer sus sus trabajos, como en este sentido de uy, se me fue ahorita. Bueno, ya me acordaré, ¿no? Es decir, no podían obtener una plaza, ¿no? Lo cual era terrible. Y si no obtienen una plaza, pues no podías tampoco tener derechos médicos, ¿no? O tener los derechos que un trabajador debe de tener. Pero bueno, entraremos en eso en un momento. Y dice Alma, como tal, la reforma educativa tiene como fin crear una educación, aprendizaje significativo para los estudiantes. En la teoría, en el papelito, se oye muy bonito, ¿no? Es como, pongamos un ejemplo de la vida real, ¿no? Alguien de nosotros, cualquier varón, seduce a cualquier señorita, ¿no? Es decir, el seducir es convencer, ¿no? Convencemos para que sea nuestra novia, sea nuestra pareja, sea nuestra esposa, ¿no? Y entonces en ese proceso de convencer, de seducir, de hablar, de endulzar el oído, pues ella se va convenciendo, ¿no es cierto? Pero resulta que se casan y tómala. Ya cuando están casados, ya le pega, la maltrata, le dice de cosas, etcétera. Así la reforma educativa, ¿no? En el papel se ve muy bonito. En la realidad, por favor, acérquense a mis compañeros que pasaron ese proceso, ¿no? Es importante recuperar su historia de ellos para que veamos realmente qué estaba pasando en ese entonces. Y no creamos todo lo que nos dicen, ¿no? Sino hay que investigar un poquito más. Dice, todos tenemos un papel importante. Maestros, estudiantes, padres de familia. El detalle es que no se cumplen como deberían. Sí, o no se cumplen simplemente. No es que todos tengamos un papel importante. Todos somos importantes. Dice Bere, fue cuando repartió laptops y tabletas. Sí, unas laptops que costaban 3,000 pesos en aquel tiempo, cuando una laptop más o menos buena costaba unos 7,000 pesos, y al hablar de más o menos buenas, no tenía ninguna de las capacidades que ahora tienen los equipos de cómputo, ¿no? Imagínense cuánto dinero se ahorró con este pseudo programa de darles a los jóvenes, a las señoritas, tablets o computadoras, ¿no? Que les costaban 3,000 pesos y que ellos las metían como de 7,000. ¿Cuánto se ahorraban, no? Es decir, era un negocio redondito, ¿no es cierto? Y las tablets, ¿no? Es decir, también en ese sentido, las tablets de Aprende MX o algo así, que muchos siguen teniendo, ¿no? Pero que les ponían contraseña. Es decir, si tu tableta se quedaba sin pila y la cargabas, tómala, ya no sirve porque se bloqueó, ¿no? Y hay que hacer todo un proceso y hay que llevarla al técnico y el técnico te cobra, pues es su chamba, ¿no? Lo resuelve y luego te la activan y te vuelve a pasar, o se acaba el periodo y otra vez se desactiva. Era una lata, ¿no? Actualmente esas tablets las recuperó el gobierno, es decir, todos esos problemas los recuperó el gobierno federal. Y él ya te proporciona un código de activación, ¿no? Si se te desactiva tu tablet, ahí va un consejo técnico. Si se desactiva tu tablet, no necesitas llevarla a nadie, ¿no? Tú mismo hablas a AprendeMX o mandas un correo a AprendeMX, te contestan, das algunos datos tuyos que son precisamente de la tablet y te proporcionan un código de activación, pero que ya no se desactiva. No importa si se le quita la pila, a menos que rompas tu tablet, ¿no? Entonces por ahí está el dato, ¿no? El tip. En ese sentido, sí, fue precisamente cuando empezaron a dar esas tablets. Pero fueron intentos, digamos, parcos o muy sencillos. Alguien podría decir, bueno, pero intentaron. Sí,
Una cosa es que se intente hacer cosas, pero que sea realmente lo real, que no se utilice para otros fines personales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las laptops, esas laptops se las dieron a ustedes o a los jóvenes y costaban 3,000 pesos, no costaban más. Eran equipos de muy baja calidad, ¿no? Muy baja calidad. Y ellos sí las ponían en el inventario de unos 7,000, 8,000 pesos, ¿no? En ese sentido, lo mismo con las tablets, ¿no? Les metían un sistema operativo, primero les metieron Windows y después les metieron el Android, el del robotito, ¿no? Pero de muy baja calidad también, ¿no? En ese sentido, pues yo lo veo como formas de acaparar más dinero y de justificarla de alguna manera, ¿no? Claro, a nosotros no nos cuesta nada, como por ejemplo Peña Nieto, no sé si a ustedes les tocó, que empezó a regalar televisiones planas, ¿no se acuerdan? Televisores planos, ¿no? ¿Para qué? No tengo idea, pero él empezó a regalar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues es una manera de justificar el gasto que ellos están haciendo. Bueno, y en ese sentido, ¿qué tiene que ver con los fines de la educación en nuestro país? Pues precisamente que necesitamos tener conciencia, ser críticos con respecto a lo que nos está pasando en nuestro país, ¿no? Es decir, votaciones, ¿no? Hablando de la política, y ahora ya no hay veda electoral, ya pasaron las votaciones, ya ganó quien tenía que ganar, ya hizo trampa el que tenía que hacer trampa, ya pagó el que pagó, ya no es tan importante, ya no cometo un delito electoral, ¿no? Federal. Pero en el caso de las votaciones, en el caso de este proceso, muchos aún seguimos vendiendo el voto, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que si nos pagan bien nuestro voto, 5,000 pesos, digamos, creen que no van a recuperar eso y se van a preocupar por nosotros porque ellos llegaron a la presidencia? No, el que compra votos está preocupándose por su bienestar, no por el bienestar de los otros o de las otras, ¿no? Y en ese sentido, nosotros no tendríamos que vender nuestra dignidad en ese aspecto. Pero todavía antes, un día antes de las votaciones, había ese famoso mapacheo, ¿no es cierto? Andaban ahí regalando baños y regalando no sé qué tanta cosa, ¿no? Pero bueno, parte de los fines de la educación es acabar con ese tipo de prácticas. Adelante, Jazz. Pues solo quería puntualizar ahorita que está tocando este tema, que vi por ahí en Facebook una imagen que decía que si habías ganado, o sea, tu político había ganado en base a la compra de votos, pues entonces no era un buen político, era un empresario que se va a encargar, ahora sí como usted lo dijo, de recuperar la inversión. Claro. Así lo ven. Claro, ¿no? Eso es lo que pasa. Andrés, adelante. Sí, gracias, profe. Efectivamente, mire, como lo comentaba usted, de antes del famoso mapacheo, como coloquialmente se le dice, pero lo vemos antes, ahora, y yo creo que esto va a seguir hasta el momento en que no solo la persona que quiere obtener algo lo deje de hacer, sino de el momento en que la sociedad empiece a analizar la situación en la que vivimos. Yo hoy lo veo, digo, lo voy a decir como es y quiero ser respetuoso de todos los ideales de cada quien, claro. Pero supongamos, ya se habló, por ejemplo, del tema de las tabletas, del tema de las laptops, y yo creo que hay hoy vivimos un programa que es el de los famosos ninis, y yo creo que en los primeros sondeos que hicieron para darle dinero a estos muchachos que ni estudian ni trabajan, es únicamente pues electorero,
porque a final de cuentas, si alguien no estudia y alguien no trabaja, Ujú, no genera nada y tú todavía le estás regalando dinero. ujú. Yo he tratado de buscar las reglas de operación de dicho programa, pero no, o sea, no, la única regla es que ni estudies ni trabajes. Entonces, yo creo que a partir de hoy y de siempre, debe de haber una conciencia, porque Ujú, yo, por ejemplo, sé que hay programas, por ejemplo, para madres solteras, ujú. como para personas discapacitadas, el de adultos mayores están muy bien, pero por ejemplo, en este caso de los famosos ninis, Ujú. sí se me hace como que un programa, pues, un poco como que Como basura, sin un claro digamos. objetivo y Ajá. más que sin un objetivo como un programa electorero, porque sí hay un gran índice de estas personas. Sí, Pero sí. digo, al final de cuentas, cada gobierno implementa lo que mejor le conviene a la ciudadanía, pero digo, ese es como que de los que todos los programas están que son muy importantes y son muy buenos, Ujú. yo siento que ese es como que el que no Que no debería debería estar. de estar. Ok, ahorita Sí, platicamos sobre ello. Creo que es un tema muy importante y tiene que ver con estos fines de la educación, ¿eh? Lo que necesitamos de verdad en la educación. Adelante, Mayra. Bueno, pues le quiero contestar a mi compañero Andrés. Ujú, Pues mira, yo tuve, de hecho, tuve la beca Benito Juárez, es de trabajo, y pues yo creo que es pues muy buena beca, ¿no? Porque al final de cuentas, yo no tenía ni trabajo ujú. ni nada, o sea, no tenía yo apoyo económico de nadie, y de hecho de ese dinerito que me dio el gobierno, lo agarré para estar ahorita estudiando. Ok, Entonces yo pienso que sí es una manera pues efectiva, ¿no? ujú, Del, pues del presidente para ok, nosotros. Entonces yo creo que también para poder llenar esa plataforma para entrar a estudiar, pues necesitas ver primero un video y cerciorarte de cómo está el asunto, ¿no? Para que puedas entrar. Sí, ok. bueno, esa es mi opinión. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Fíjense que yo coincido con los dos y estoy también en desacuerdo con el compañero Andrés, pero en el sentido de que no entendemos realmente, él bien lo dice muy claro, es que yo no entiendo, ya vi las reglas o busqué las reglas de operación y no veo nada claro. Eso es muy importante en ese sentido, porque en realidad eso es lo que necesitamos ver, ese tipo de debates, ¿no? Aquí no estamos bien lo que decía su compañero Andrés en otras palabras, pero yo trato de comentarlo. No se trata de ofender la subjetividad de nadie, ¿no? Es decir, yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, tú estás mal, tú no, no, sino buscar por qué realmente se está haciendo ese tipo de actuaciones. Adelante, Jazz. Bueno, nada más, o sea, como rescatar algo de los dos compañeros, o sea, los dos tienen sus fundamentos, ¿no? Ujú, Pero pues, yo creo que sí darle incentivos a las personas que realmente, o sea, porque las becas que son educativas, a personas que realmente sean acreedoras a ellas, ya sea económicamente o por su buen aprovechamiento escolar, ¿no? ujú. Porque así te incitan un poco más a que tú le eches ganas y vayas con un buen promedio, etcétera, para que obtengas una beca tal cual, porque yo me ha tocado conocer personas que la verdad no entregan trabajo Ujú, o por decir, en el nivel secundaria y bachillerato les entregan a todos y no todos ocupan claro. esa misma beca por algo bueno. Me he dado cuenta que muchos no ni siquiera entregaban tareas, iban muy bajos y les llegaba su beca. Claro. Entonces, yo creo que sería un buen punto que nos sigan apoyando, pero a personas que realmente, o sea, lo necesitan o pueden llegar a adquirirlo. Antes recuerdo que cuando yo estaba en la primaria, no recuerdo qué gobierno estaba en el país, pero a mí me tocó que a lo mejor por el buen aprovechamiento, cada año te daban un viaje, no sé, a mis compañeros,
te daban un viaje a la playa o te daban un reconocimiento, y Ya. ahora creo que todo eso se está perdiendo. Ajá. Entonces eso también como alumnos nos hace pues un poco, por decirlo así, y perdón por la palabra, pero como inútiles, ¿no? Ujú. Y ahorita lo que dice pues de Andrés Manuel, pues mucha gente sí está en contra y a favor. Claro. Y yo creo que mucha gente pues económicamente súper estable o la gente más que tiene mucho más pudor, no lo apoya. ¿Por qué? Porque él quiere llevar su régimen comunista, Ujú. y eso quiere decir que no van a existir las propiedades privadas, por decir el IE va a Ujú. desaparecer, etcétera. Y él quiere que todos seamos iguales, que haya una equidad económica y social. Ujú. Quiere que los más pobres sean igual que los ricos. Ujú. Entonces, obviamente a los ricos no les conviene, ¿no? Claro, por Y supuesto. pues sí, no sé si estoy en lo correcto, profe. No, está muy bien tu participación. Me parece perfecta la participación de todos. Es precisamente en este sentido donde todos debemos de participar sin miedo a que nos digan, no, compañera, ya tú estás mal, como que comunismo. No, no, sino efectivamente a revisar cuál es el trasfondo. En este sentido, precisamente de los fines de la educación que se están buscando. Para hablar, por ejemplo, dice, empecemos con lo que dice su compañero Andrés, y es un debate que nosotros como profesores de bachillerato tuvimos, ¿no? Yo no llamaría a los muchachos ninis porque, bueno, estaría yo ofendiendo y desde mi perspectiva pedagógica no es ético ni moral para mí ofender al otro o a la otra. Esa es una ofensa clasista, ¿no? Es una ofensa clasista donde, bueno, decía ya su compañera Yasmín, pues los ricos obviamente no quieren que los indígenas, patas rajadas, lleguen al mismo nivel, ¿no es cierto? Algo así pasó en Bolivia. Nosotros somos los que debemos de llevar el poder, porque esos indígenas, ¿qué van a saber gobernar? ¿No? Luego van a ser igual que nosotros, van a tener igual que nosotros, se van a creer mucho y ya después van a querer hacer hasta presidentes. Ese es un pensamiento clasista, en el sentido de que nos creemos de clase alta, ¿no? Y lo hemos estado hablando en educación intercultural. Ahora, no es malo, todos somos todos somos así, ¿no? Dice Jazz, por eso el golpe de Estado en el sur, ¿no? Específicamente en Bolivia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya Evo Morales había estado 14 años en el poder. ¿Cómo es posible que un indígena esté 14 años en el poder? Pero su país había crecido muchísimo. Los indígenas tenían el poder de ser clase media. Nos pasa como hace en la mañana les comentaba con respecto a que nosotros vamos y regateamos a la gente indígena, pero no vamos y regateamos a las grandes empresas, ¿no? Entonces, se ponía ahí como excusa que él modificó la constitución para que volviera a quedar como presidente, lo cual quedó como presidente, por eso el golpe de Estado, ¿no? Pero, ¿qué pasa con Putin? O con Putin, Putin creo, con Putin, ¿cuántos años lleva reeligiéndose? ¿No? ¿Cuántos? ¿Por qué lo reeligen? Pues porque ha hecho un buen trabajo. Ahí está con el Trudeau en Canadá. ¿Cuántos periodos se ha reelegido? ¿Y por qué lo siguen reeligiendo? No, porque ha hecho un buen trabajo. Es decir, tiene que ver con intereses personales. Adelante, Jazz. No, profe, es que lo que pasa es que no sé cómo concuerdan mis compañeros, pero a mí, o sea, específicamente no me gusta involucrarme tanto en la política. Uh ¿Por -huh. qué? Porque si hay corrupción desde en todos los niveles, desde el nivel más alto, o sea, ¿cómo vamos a poder contra ella? Yo creo que como jóvenes, como futuro, ahora sí como futuros personas que quizás gobiernen en el país,
Todos tenemos la capacidad, ¿no? De Por poder, supuesto. y el derecho también, si queremos. Entonces, hay que ser unos buenos ciudadanos y tener muchos valores para realmente ser unos buenos políticos. Porque ahorita la verdad es que en todos lados se ve que es una guerra, ya la política ya es una guerra. Claro. O sea, este año se vive lo más sucio, lo más vil de todos los partidos. Claro. Entonces, yo creo que quitar eso en un futuro para nuevas elecciones. ¿Por qué? Porque lejos de crear una buena armonía, creamos un mundo muy, muy malo, ¿no? Queremos algo bueno, pero representamos lo malo. Claro. Entonces, no, yo creo que mucha gente se está yendo más por los fines económicos. Y no debe ser así. O sea, muchos se van de que voy a apoyar a capa y espada porque quiero un puesto. Y la verdad es que no debe ser así. Si realmente les preocupara, pues, las carencias de la gente, realmente no estarían batallando. Por eso yo comentaba una vez con una amiga, digo, es que eso no es hacer política, eso nada más es hacer peleas, crear chismes, crear contras, solamente para que desprestigiara a mi contrario, a mi rival, y ganar y de tener 3 años un sueldo estable. Y no debe ser así, la verdad es que hay mucha gente por eso que no se involucra en un partido como por decir PRI, PRD, Morena, el partido que sea. Van de independientes porque quieren o se ve que se busca un, por decirlo así, algo mejor. Y eso es lo que se trata. Realmente, ese es mi punto de vista. Yo creo que no sé cómo concuerden los demás compañeros y pues un debate así de este tipo me gusta. Ok, muchas gracias, Jazz. Y es precisamente que nosotros y nosotras, en ese sentido de buscar el cambio, debemos de actuar diferente y debemos de... si alguien no me convence en ese sentido de del que está arriba, pues somos el pueblo, debemos de bajarlo, ¿no es cierto? Nos falta mucho para llegar a ese nivel de conciencia, ¿no? Nos falta muchísimo, pero estamos en ese proceso, ¿no? Bueno, ahorita comentamos algunas otras cosas. Le voy a dar la oportunidad a Andrés. Todo esto que estamos hablando es precisamente con respecto a qué es lo que necesitamos en la educación. Necesitamos gentes críticas, así como ustedes, pero también que propongan y que sepan desde la raíz de qué, desde dónde viene cada cosa. Adelante, Andrés. Sí, gracias, profe. Sí, efectivamente, mire, yo creo que hay que retomar lo bueno de cada opinión. Digo, yo en lo particular dije, pues, lo dije sin ofender. Y, por ejemplo, a lo mejor lo que me faltó complementar es que no quiero, con el tema, por ejemplo, de estas becas Benito Juárez o Ninis, no quiere decir que el 100% del programa no sirva, sino que hay un margen que efectivamente sí sirve. Claro está. Ahora, por ejemplo, ¿qué ha pasado en el mundo y qué es, o bueno, en nuestro país, y qué es lo que en realidad nos ha afectado en el tema de la educación? Como usted lo decía, pues sí, los ricos siempre quieren liderear, porque nada más pues quieren pasarse, ¿no? Pues ahora tú, ahora yo, estos, y los de abajo no. Yo recuerdo que creo, o por lo poco que he leído, fue en la época de Salinas de Gortari cuando se creó el famoso CDI, ¿no? La Comisión de los Derechos Indígenas, ahora INPI. ¿Qué era? Pues para darle también según la voz y el valor que siempre ha tenido esta parte, la parte indígena, que es de donde todos provenimos, porque a raíz de todo, todos partimos de una cultura, de una etnia, de una raza. Yo lo veo, por ejemplo, con Carlos Slim. Carlos Slim es de las personas más millonarias, ¿no? De los poderosos del mundo, de los más, está entre los más poderosos del mundo, pero que él ha dicho siempre, o sea, él en sus conferencias nunca, por ejemplo, él empezó a hacer inversiones y fue a partir de ahí que empezó a avanzar. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? No todos tienen la misma oportunidad. Y ahí sí yo, por ejemplo, he dicho, por ejemplo, no es que sea
sí o no el más corrupto, sino que, por ejemplo, él ha hecho una inversión y yo, por ejemplo, yo creo que los que tengan la oportunidad de tener un negocio, si tú vendes, no sé, un lapicero, tú lo compraste en un peso, pero pues yo lo quiero ofrecer en 3, el que quiera comprarme, pues que me lo compre. Claro. Y no es obligadamente. Claro, se hizo un monopolio, ejemplo Telmex, Sí. que él adquirió totalmente la empresa, Ajá. y pues todos ahora los que quieran teléfono e internet, pues es la gran mayoría es de Telmex. Ha surgido la empresa, bueno, esta según es empresa entre pública privada, pero por ejemplo hoy ya hay más servicios privados, pero desgraciadamente son igual o más altos en su costo. Sí, es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Sigue siendo el mismo monopolio, Sí. a eso es a lo que me refiero. ¿Qué ha pasado? Tema de los partidos políticos. Antes solo había PRI-PAN, Ujú, después surgió PRD, ujú. después ahora surgió Partido Verde Ecologista. Después ahora ya hay que redes sociales progresistas, Bueno, salió, bueno, el movimiento. No, hay infinidad de partidos, pero si en realidad lo vemos, todos salieron de un solo que por no tener valores bien cimentados, por buscar algo en particular que no de repente se dio en ese lugar, pues empezaron a brincarse de uno a otro, a otro, a otro. Y eso es también una falta de valores que ha hecho falta inculcarnos o que nosotros se los inculquemos a nuestros hijos. Digo, yo en el caso ya soy padre. Claro, cada quien es libre de pernotar la política, el partido y la religión que más le convenga. Pero digo, hablando de educación, desde ahí estamos partiendo mal. Claro, claro, muy, muy buena participación. Creo que estamos participando mucho en este sentido. Vemos que trae muchas emociones esta parte de la política. Y lo cual dice su compañera Yasmín, es que yo no me gusta meterme mucho en la política, pero no podemos ser apolíticos, muchachos. Necesitamos saber de las cosas de la política porque entonces, ¿cómo hablamos de política? ¿Cómo defendemos nuestros ideales? Y es cierto, concuerdo con lo que dice Andrés en el sentido de que se nos ha educado mal, pues se nos ha educado, ya lo decía, no recuerdo si con ustedes, pero si no se los repito, ¿para qué se educa? Pues para que sigamos todas las instrucciones al pie de la letra, ¿no es cierto? Siéntate bien, levanta la mano, si no tienes la palabra porque habla, es decir, nos están educando para ser obedientes. Y nosotros, en este sentido, digo, sí hay que tener obediencia civil, ¿no? Pero no hay que obedecer todo a pie juntillas, como dice Eduardo, como dice Benedetti, ¿no? O sea, no podemos hacer, o sea, no podemos seguir todas las reglas y esas reglas no no nos representan, ¿no es cierto? Ahora, regresando un poco, cuando hablábamos de los ninis, yo estoy seguro que en ningún momento el compañero Andrés quiso hablar de manera despectiva, ¿no? Porque ya les digo, es una frase clasista, porque hay muchachos que ni trabajan ni estudian, pero bueno, estábamos en un país donde no se les daba trabajo. Imaginemos a Andrés. Andrés me viene a pedir trabajo, o a mí, ¿no? Yo le digo, sí, Andrés, necesito 5 años de experiencia, pero apenas salí de la universidad, ¿cómo voy a tener 5 años de experiencia? No, no tienes 5 años de experiencia, yo no quiero a nadie que no tenga experiencia, así que ve y busca tu experiencia. ¿Dónde voy a obtener experiencia si primero, carajo, no me dan trabajo? ¿Cómo voy a obtener experiencia? Y entonces ya eres un nini, porque ni estudias ni trabajas. Ahora, voy a estudiar, me voy a la UAP, ¿no? En la UAP hago un examen, ¿no? Y por desgracia me faltó un punto para poder quedarme en la licenciatura que quise, ¿no? Pues es que no entraste, tu capacidad cognitiva no te da, mijo. Búscale, hace falta albañiles, hace falta barrenderos, hace falta gente que no piense. Chécale. Entonces, ¿cómo voy a estudiar si no me dan las oportunidades de estudiar? Hagamos esa reflexión. Yo quiero estudiar. Por ejemplo, ustedes están en este proceso de estudio,
¿no? Ustedes están en este proceso de estudio porque lucharon para estar en este proceso de estudio, porque se abrió esta posibilidad, ¿no? Pero si nos hubiéramos ido a la Ibero, a la UAP, a otras instituciones, nos hubieran dicho no. ¿Por qué? Pues nos justifican con un examen que ¿para qué me ponen un examen? Si a eso voy a aprender. ¿No se les hace un poco ilógico, un poco maquiavélico, ¿no? En ese sentido, la gente de arriba dice, la gente de billete, claro, los ninis, porque ni quieren estudiar ni quieren trabajar. Mi hijo sí estudia y estudia en el TEC de Monterrey. Ah, caray, ¿no? Pero a ver, yo, un simple humano, ¿no? Una simple persona de a pie, ¿no? ¿Cómo voy a pagar una escuela como el TEC de Monterrey? No, pero es que el TEC de Monterrey tiene un nivel académico excelente. Salen hablando inglés, saben, o sea, sí, pero ¿cuánto pagan en el TEC de Monterrey? ¿Cuánto pagas en la Ibero? ¿No? Es más, en la UAP, que se supone que es pública, ¿cuánto estamos pagando? Es decir, entonces, en ese sentido, de verdad somos ninis. Eres nini porque no te den oportunidad de estudiar y trabajar, ¿no? O sea, ni estudia ni trabaja. ¿Por qué no estudia ni trabaja? Porque no hay las posibilidades de estudiar, ¿no? Porque voy a la escuela y me dicen que no tengo la capacidad, pero se supone que voy a la escuela para aprender. No importa qué capacidad tenga, lo que importa es que pueda yo aprender algo más, algo se me ha de quedar, ¿no? Me he de esforzar, el pensamiento me ha de cambiar, ¿no? No te doy trabajo porque no tienes experiencia. Pues se supone que estoy saliendo de la universidad, ¿cómo carajos voy a tener experiencia? Son esas cosas que me dan un poco de rabia, ¿no? En el sentido de que ¿cómo voy a tener trabajo si no me dan o sea, ¿cómo voy a tener la experiencia si no me dan la posibilidad de trabajar, ¿no? Es decir, ¿no? Esas pequeñas cosas con respecto a esto que se nos enmarca, ¿no? Y que se nos sigue enajenando. Seguimos repitiendo ese tipo de, pues de cosas. Y ese tipo de cosas es desde arriba. Un segundo, Jazz. Ahorita te doy la palabra, ¿no? Ahora, estoy tan de acuerdo, y yo les decía hace un momento que estoy de acuerdo en lo que decía su compañero Andrés, en que a los muchachitos les dan una beca y no la utilizan. En el bachillerato nosotros lo vemos y nos da mucha rabia porque nosotros que ya pasamos por ahí, si nos hubieran apoyado económicamente cuando estudiamos, ¿no? Hubiéramos hecho un montón de cosas más. Pero miren, he visto muchachitos que les llega el dinero y se lo van a gastar en los gallos, o se lo van a gastar en unas cervezas, o se lo van a gastar en un teléfono, ¿no? En ese sentido, nosotros lo vemos mal. Y no es que lo veamos mal, está mal, ¿no? Pero esta estrategia económica ni siquiera es política, es una estrategia económica, ¿no? Por eso es importante que nosotros sepamos de más cosas, sepamos de economía, sepamos de política, sepamos de salud, de educación, que es nuestra profesión. Pero esta estrategia de soltar el dinero no fue con una estrategia política, fue una estrategia económica. ¿Para qué? Pues para que haya más circulación de dinero. Es principio básico de microeconomía, ¿no? De economía. Son principios básicos de economía, ¿no? Es decir, ¿cómo es que una población, un país, puede tener más recursos económicos? Pasó con China, por ejemplo, o pasó con Japón, después de la Segunda Guerra Mundial de Hiroshima y Nagasaki. ¿Cómo es que se han vuelto uno de los más grandes países? Pues invirtiendo dinero en ellos.
con programas, es decir, eventualmente empezaron a dar programas para que el dinero fluyera, ¿no? ¿Qué es lo que hace el gobierno ahorita en este periodo de pandemia? Que no hicieron los demás gobiernos. Empieza a repartir dinero a la gente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es la gente, ¿no? Es la gente la que va a gastar. Es la gente la que va a gastar. Ah, si se lo doy por decir algo, se lo doy a Brenda, que es empresaria, ¿no? Ella ya hizo sus cuentas y no le va a salir. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo va a guardar todo ese dinero en los bancos. Y el dinero no circula. Y si no hay circulación de dinero, no hay crecimiento del país. Le pasó a Trump, ¿no? Él invirtió primero en los empresarios y el país se fue para abajo. Llegó a una crisis económica. ¿Qué fue lo que hizo? Se volvió comunista también, ¿no? Porque le empezó a dar dinero a la gente. Y en ese sentido me lleva al otro tema. ¿Qué es el comunismo? ¿Sabemos desde dónde nace el comunismo? ¿Por qué hablamos de comunismo con tanta pasión o con tanta seguridad si no sabemos cuál es realmente el origen de lo que es el comunismo? Ah, pues comunismo, Cuba. Cuba es comunista. ¿Y cómo argumentamos eso? ¿No? Es cierto, Cuba es un país pequeño, es cierto, tuvieron que compartir muchas cosas, pero es uno de los países más adelantados de todo el mundo, ¿no? Es decir, necesitamos más cosas, pues, no solamente repetir lo que nos cuentan los otros. Ahora, todo pensamiento es importante. Por eso es que en este sentido de los fines de la educación, ¿no? Necesitamos gente así, gente crítica, gente propositiva, gente que vea los problemas del país, ¿no? Gente que pueda decir, eso no está bien. Por ejemplo, nosotros en el bachillerato nos pusimos ahí molestos, de verdad, es molesto que les lleguen 2,000, 3,000 pesos y se los gasten. Y entonces dijimos, ay, ¿cómo es posible que esto pase? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que intervenir. Hay que intervenir. Nosotros como docentes tenemos que intervenir. ¿Qué es lo que hicimos? Ejemplo propio. Yo doy clases de música. Mijito, ya te llegó la beca. Está bien, no te la gastes toda en la escuela, pero es para la escuela. Y como estamos viendo música, tocamos la guitarra, cómprate una guitarra. No, es que la guitarra está en 800 pesos y que no sé. Pero tienes el dinero, ¿no es cierto? No te estoy pidiendo que me regales el dinero. Te estoy pidiendo que lo inviertas en tu educación, ¿no? Recuperar una parte del dinero. 2. Libros. ¿Cuándo vamos a ser más... ¿Cuándo vamos a ser más libres? ¿Cuándo vamos a tener un pensamiento más abierto? ¿Cuándo no vamos a decir que algo es algo sin tener las evidencias? ¿No? ¿Cuándo? Pues cuando seamos más libres en el sentido de pensamiento, ¿no? En ese sentido, no podemos entonces dar una opinión o una aseveración si no conocemos el contexto. Estamos donde estamos gracias a las decisiones que se han tomado. Otros países están en la ruina, ¿no? En otros países ni siquiera ha comenzado la vacunación, ¿no? Es decir, para comprender este tipo de políticas, necesitamos meternos en la política y saber más de la política. No, en ese sentido de estas cosas que estamos hablando, ¿no? Necesitamos entonces reflexionar por qué está pasando esto, ¿no? Bueno, no solamente, pues, es que está pobre porque quiere, ¿no? No trabaja,
¿no? Los indígenas no suben porque son ignorantes, ¿no? Son ignorantes y porque no quieren aprender nada más, ¿no? Por eso están así. Pero ese es un pensamiento clasista, ¿no? Exacto, Andrés. Política. Actuar para transformar. Pero como dice Calle 13, no sé si escuchan a Calle 13, ¿quieres un cambio verdadero? Pues el cambio verdadero no está allá, empieza cambiando tú. Empieza cambiando tu forma de pensar, empieza cambiando tu forma de actuar. ¿No? Yo les ponía un ejemplo hace un momentito que yo me considero feminista, muy, muy feminista, y de repente platicando con una señorita, me sale lo machista, ¿no? Y ella ya lo estandarizó, ella le pasa lo mismo todos los días, entonces para ella es normal, lo normaliza. ¿Quién tiene la responsabilidad de resarcir su error? Yo, que tengo el conocimiento y que me di cuenta que la ofendí. Y ella va a decir, pues no te preocupes, siempre me lo dicen, pero no es correcto, ¿no? En ese sentido, nosotros que estamos aquí en este proceso de cambio, en este proceso de cambiar la educación, debemos de precisamente, como dice Andrés, esta educación para el pueblo. Yo intento hacer una educación para la vida, ¿no? Igual muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo y si no están de acuerdo conmigo también está bien, no pasa nada, ¿no? Muchos de nosotros estaremos de acuerdo con lo que hace el presidente en turno. Otros no van a estar de acuerdo con lo que hace el presidente en turno, pero el presidente en turno no tendría por qué hacer lo que Calderón, Peña Nieto y otros mandando a reprimir a esa gente. Ahí está Atenco, ahí está Ayotzinapan, ahí está, es decir, un montón de ejemplos que se les pueden dar. Porque Andrés piense, un ejemplo, te tomo de ejemplo Andrés, una disculpa, pero te tomo de ejemplo. Porque Andrés piense diferente a mí, como yo tengo el poder de ser profesor, ay Andrés, pues mira, te va a ir mal en las calificaciones. ¿Y qué tal si Andrés ya lo conozco de veras y mide 2 metros? ¿No? Ah, ahora sí, profesor, va a ver cómo le va. ¿No estamos actuando mal? ¿No es cierto? ¿Sí o no estamos actuando mal? ¿Por qué deberíamos de aprovecharnos de nuestra posición para maltratar al otro o a la otra? ¿Por qué? ¿En dónde nos han enseñado eso? Pues en la escuela, ¿no? En este sentido de las competencias, hay que ser competente. ¿Y qué significa competente? Ser el mejor. Ajá, y los que no son el mejor, ¿no los podemos ayudar para que también sean igual de competentes que nosotros? No, porque el competente es el que es mejor y no se debe de preocupar por los otros, ¿no? Es decir, el que tiene más saliva que coma más pinole. ¿No? Hay, como dicen los estos que usamos en el WhatsApp, ¿no? Meh, ¿no? Hacemos un meh. Oh, es decir, ¿por qué estamos pensando de esa manera? Pues no es nuestra culpa del todo, porque así nos han educado, dice Andrés, ¿no? Y es que así nos han educado. Es precisamente aquí en la universidad donde nosotros debemos de cambiar ese pensamiento, porque somos nosotros los que estamos estudiando, ¿no? Es decir, yo puedo ayudar al otro, ¿no? En la medida de mis posibilidades. Por ejemplo, aquí en Apizaco pasa la bestia y hay un montón de chavos, ¿no? Que me piden para un taco, ¿no? Yo les doy, no dinero, voy, compro algo y se los doy. Y a lo mejor dirían, no, eso es ahorrarles la flojera, no quieren trabajar. Yo, en este pensamiento emancipador o como quieran llamarlo, yo lo que les diría, ¿quieres de comer? Mira, yo necesito que me vayas a hacer un hoyito ahí en mi casa, que me plantes, ¿no?
los voy a enseñar a trabajar. Sí, pero no están en el mismo contexto. No tienen las mismas posibilidades, ¿no? Es decir, no podemos pensar de manera clasista. Bueno, si lo hacemos, no pasa nada, ¿no? Intentemos ver por qué pensamos de esa manera. Yo creo que, como dice Yasmín, la empatía sí es importante. También hay que poner un espacio, ¿no? Primeramente, estas becas, todas estas becas, dice Andrés, presuponer, sí, presuponemos cosas. Estas becas que se dan no tenían un fin partidista, ¿no? Por ejemplo, estas pensiones que se les dan a los abuelitos, ¿no? Mucha gente dice, bueno, ¿para qué les dan pensión? Si ya están tomando aire que nos pertenece a nosotros, los jóvenes. O, ¿por qué carajo ¿por qué carajo se vacunó primero a la gente adulta? ¿Por qué los vacunaron? No, pues si ya ellos no van a ir a votar. Sobre todo aquellas personas, miles de personas que están enfermas, en sillas de ruedas. ¿Para qué los vacunan si ellos no van a ir a votar? ¿No? Es decir, tenemos un pensamiento raro, ¿no es cierto? En otros países no vacunaron primero a los ancianos porque ellos ya van de salida, vacunaron a los jóvenes porque ellos son los que impulsan el país. Piensa este pensamiento retrógrado, ¿no? Es un pensamiento que, bueno, lo podemos tener nosotros, está bien, ¿no? Lo podemos tener, pero en ese sentido estamos aquí precisamente para, pues para poner en esta mesa de diálogo todo lo que creemos que no está del todo correcto, pero que no nos hemos cuestionado del todo, ¿no? O que quizás sí y que nadie me va a hacer cambiar mi opinión y es muy respetable, ¿no? En el sentido del ejemplo que les decía, bueno, es que yo no estoy de acuerdo con usted, profesor, que me diga Andrés, ¿no? No, yo creo que es esto y eso. Ah, perfecto, no pasa nada. Compartimos opiniones, ¿no? Y eso no tiene por qué afectar en la calificación, en la amistad, es decir, son cosas totalmente diferentes. Ese es un nivel de conciencia que nosotros debemos de alcanzar y que deberían de estar dentro de los planes o de los fines de la educación de este siglo. Andrés y después Jazz. Adelante, Andrés. Sí, gracias. Fíjese, maestro, que ahorita usted comentó algo muy importante, que precisamente yo puedo discernir de la opinión de usted y Claro. viceversa, pero siempre debe de ser algo que debemos aprender mutuamente, ¿no? No podemos coincidir en lo mismo, pero Claro. sí podemos aprender uno del otro. Por supuesto. Yo recuerdo, bueno, lo voy a comentar, es una anécdota que nosotros lo vivimos y lo vivimos con cierto gobernador que falleció. Ajá. En esa época su servidor era secretario particular del presidente de aquí de Tetela. Ajá. Y fue un día, fuimos un día a perseguirlo prácticamente a Iztacamaxitlán porque él inauguraba el reequipamiento del hospital de allá. Oh. Entonces, pues como todos sabemos, nuestro cuadro básico de salud en todos lados siempre ha estado muy pésimo. Claro. Entonces, el presidente pues iba con la intención de un proyecto para que él autorizara pues unos especialistas, ginecólogos y esto. Uh-huh. Hablamos con el secretario de salud, él le planteó todo y lo felicitó, le dijo, te felicito porque pocos presidentes tienen la disposición que tú tienes. Uh-huh. Vamos a hablar con el ejecutivo ahorita mismo para que nada más él autorice y se va a hacer. Uh-huh. Ahí vamos bien gustosos y ahí entró algo muy importante que yo siento que, no sé si solo a Tetela, pero siento que en la gran mayoría del país ha afectado mucho y fue la distinción de colores. Aquí era un partido tricolor, pues él era Compromiso. Entonces, de entrada, cuando nos vio, ni siquiera nos saludó y nos dijo, no, ahí nos vemos. Recuerdo que estaba ahí la diputada, y trató de abogar y dijo, no, nosotros vamos por nuestro lado, ellos por su lado. Entonces, pues imagínense, si el mismo secretario
que se supone que ya nos había prácticamente palomeado, pues dijimos, no, pues ya estamos del otro lado. Pero ya al llegar con el ejecutivo, pues dijo, pues no. Sí. Y no, es no. Entonces, eso ha afectado mucho, así como, digo, es una experiencia, una anécdota, pero así como eso, la distinción, no, tú eres, no sé, tú eres negro, yo soy blanco, no nos podemos llevar. No, yo creo que hoy, precisamente con esta nueva modernidad de la educación, con esta nueva apertura, debemos de no ser usted o yo, debemos ser usted y yo. Claro. Vamos a hacer esto. Claro. Entonces, hoy yo lo veo así y siento, bueno, digo, yo siento que ha ido cambiando, o sea, que de repente ya no es tan marcada la distinción de el negro y el blanco, sino claro. Que, bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer y que siempre sea lo mejor, pero es algo bien cierto y usted lo comentaba. Y sí, o sea, si tú no coincides con mi pensamiento, no, ya no le hablen porque no coincide con mi pensamiento. Y se hace, en vez de hacer algo fuerte, claro. De crear nuevas ideas, se hace una ruptura. Y yo siento que eso ha afectado mucho a una sociedad y hasta un municipio, a un país. Ese era mi fíjate que comentario. Qué buenos comentarios están sacando ahora ustedes. Me parece que sí está muy bien el tema. Y no solamente pasa ahí, Andrés, pasa también en el pueblo. Es que tú no me apoyaste, ¿no? Pues ahora te friegas, yo tampoco te apoyo, ¿no? Para que entiendas que aquí hay que entrarle y si no, pues ni modo, mijito. Así quisiste, yo te fui a hablar, además hasta te ofrecí algo de lana, te ofrecí ayudarte, te pregunté qué necesitabas y tú me dijiste, no, yo voy con el anaranjado. Bueno, pues ahora ve con el anaranjado que te ayude, ¿no? Y esa es la mentalidad, fíjense. Todavía en algunas instituciones o en algunos pueblos todavía así es, ¿no? Y, como bien lo dices, Andrés, qué terrible situación. Es precisamente nosotros, en este sentido de cambiar el pensamiento con respecto a los fines educativos, es precisamente que debemos coincidir, ¿no? Yo no coincido con Juan o con Alberto. No, con Alberto no, porque él piensa muy diferente a mí. Pues sí, pero a lo mejor Alberto tiene una habilidad que solo Alberto tiene. Entonces es tonto de mi parte quedarme sin su ayuda, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué somos tan arrogantes? ¿Por qué sí yo sé y el otro no sabe? Fíjense, yo les decía, creo que en la mañana a ustedes, o no me acuerdo si a sus compañeras, les decía, bueno, es que es cierto, soy el profesor, ¿no? Es cierto, pero ¿no me hace diferente a ustedes? No entiendo cuál es la diferencia. A mí no me queda claro cuál es la diferencia. No, es que usted tiene un escaño más alto. Pues sí, pero ese escaño se gana con la confianza y con el respeto al otro. No porque alguien te dice que eres algo, ¿no? Y en ese sentido, no tendríamos por qué ser diferentes, ¿no? No tendría yo por qué ser superior a ustedes. O viceversa, ustedes superior a mí, ¿no? Es decir, necesitamos aportar y apoyar al otro o a la otra, ¿no? Ayudarles a comprender, apoyarles. Y el apoyo a veces necesita precisamente el soltar más, ¿no? Por ejemplo, uno de los compañeros de un partido X hizo su presentación. Y entre todo lo que dijo, es que nosotros nunca hemos perdido una elección y vamos a ganar esta elección, pero sí necesitamos entrarle con dinero. Y todo el mundo se quedó así. ¿Qué? No, pues yo vengo a apoyar porque creo en el proyecto, etcétera, etcétera. Y entonces yo le comentaba, es que la política ya no es así, mi hermano. Tú no puedes llegar y amenazar, amedrantar. Ya, es más, en la misma ley ya es delito y delito grave, ¿no? Si te encuentran comprando votos o mapacheando, como bien lo conocemos, te vas a la cárcel. Y esos no se tipificaban como delitos graves, ¿no? ¿Cuántos gobernadores están en la cuerda floja ahora? Es que hay persecución política. Carajo, pero si yo
hice cosas malas, ¿no? Y de repente llega alguien que quiere hacer las cosas bien y me quiere llamar la atención a mí porque hice cosas malas que debo de pagar, ¿eso es persecución? ¿O es actuar con justicia? Es decir, dice una canción por ahí, toma chocolate, paga lo que debes, ¿no es cierto? O sea, si ya hice algo mal, ¿por qué me excuso? ¿No? Es más, Yokoi Kenji cuenta una historia, ¿no? De su hijo, ¿no? Y creo que su hijo también se llama Kenji David, ¿no? Se llama Kenji David, su hijo, el más pequeño. Y entonces, una vez fue pues al baño, el Yokoi, ¿no? Fue el Yokoi al baño y entonces en la pared estaba con tinta, con marcador azul, con tiza azul, estaba algo que decía Kenji David, ¿no? Y entonces el papá, Yokoi, va al baño y se da cuenta y ve el nombre, ¿no? Y entonces llama a su hijo. David, Kenji David, ven, ¿no? Y el niño viene, todavía con la tiza en la mano, ¿no? Y le dice, oye, Kenji David, ¿tú sabes quién pintó ahí? Y el niño dice, no, yo no fui. ¿Estás seguro? Sí, yo no fui, ¿no? Pero te estoy viendo el gis en la mano. Sí, pero yo no fui, ¿no? Pero tienes de azul las manos. No, pero yo no fui. Es decir, fíjense cómo negamos cosas aún cuando nos encuentran con las manos en la masa, ¿no? Es decir, somos gente mal educada, ¿no? En ese sentido. Adelante, Eli. Hola, profe. Disculpe la demora, pero hasta ahorita pude entrar y quise escuchar sobre el tema. Y pues la verdad sí es un tema muy importante. La verdad es que, como lo mencioné hace rato, la política pues es un arte de gobernar. Y como lo comentaba Yasmín, yo creo que se necesita mucha madurez, ¿no? Y lealtad. Al final de cuentas, pues yo siempre lo he dicho, tristemente aquí, en Tetela, la gente se lo toma muy personal e incluso luego amistades, familiares, salen peleados. Entonces yo siempre lo he dicho, al final de cuentas la política siempre tiene que pasar. Unos salen beneficiarios, muchos no, muchos lo hacemos de voluntad, muchos lo hacen por interés personal y la verdad pues es que es un tema muy importante, pero pues sí, la verdad es que se necesita mucha madurez, empatía, mucho respeto, lo cual tristemente mucha gente pues no sabe diferenciar y yo creo que el que sabe diferenciar todo eso pues ya la armó y el que no pues tristemente pues sale raspado en todos los sentidos, ¿no? Y pues sí, claro. La verdad es, entonces, pues es muy bonita la política cuando la sabes manejar y cuando no, pues ya son puros problemas, que ya se están peleando con el vecinito, o viceversa, ¿no? Pero pues en lo personal yo lo puedo decir que es bonito porque es un arte de gobernar, lo reitero, es muy bonito, es un labor de humanidad y pues la verdad, pues, ¿qué más puedo decir? Simplemente, pues, acabamos de pasar una aquí en Tetela y y pues sí, hay mucha gente que entiende todo y hay mucha gente que, tristemente no tiene la madurez política para llevar a cabo algo así. Sí, no somos maduros políticamente. Yo tengo el pensamiento de izquierda, yo me considero izquierdista, ¿no? Dice el Che Guevara, ¿no? Les he mencionado esta vez como 5 o 6 autores, espero que los hayan anotado porque es argumentación teórica, eso se le llama argumentar teóricamente, no nada más echar verbo. Entonces, espero que vayan anotando esos autores y los busquen para ver si es cierto que dicen lo que yo les digo que dicen o nada más los estoy choreando, ¿no? Como se dice vulgarmente. Entonces, tip, ¿no? Hay que anotar los autores que digo.
dice el Che Guevara, ¿no? El Che Guevara es que mi corazón está abajo y muy a la izquierda, ¿no? O sea, en ese sentido, yo sí tengo el pensamiento de, digamos, de Ivan Illich, tengo el pensamiento de Luis Dush, tengo el pensamiento de, uy, se me olvidó el otro, es un compañero de, que sigue trabajando, que sigue vivito, ya está viejito, pero Enrique Dussel, ya me acordé, Enrique Dussel, tengo ese pensamiento, ¿no? Tengo un pensamiento izquierdista. No forzosamente izquierdista tiene que ver con un partido, ¿no? De hecho, la palabra izquierdista o que son de izquierda o derecha fue precisamente en una reunión en Francia. Desde ahí viene etimológicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace una reunión o un espacio donde todos los ricos y donde todos los poderosos se sentaron a la derecha, ¿no? Y donde todos los jodidos y todos los pobres se sentaron a la izquierda. Por eso es que se habla de izquierda y derecha, ¿no? Dato ahí para que ustedes lo corroboren. Y en ese sentido yo sí me considero muy de izquierda. Ahora, también hay que diferenciar. Yo hablaba con una compañera abogada que seguramente ustedes la han de conocer, ¿no? Y yo le decía, bueno, es que yo tengo una computadora y me costó nada más el CPU. En ese tiempo me había costado creo que 25,000 pesos por hacer un montón de la tarjeta madre, el procesador, todo lo que compone solamente el CPU. Y aparte tenía yo que comprar los monitores, etcétera. En total tenía un equipo de cómputo como de 30,000 pesos, que ahorita ya incrementó su valor, ¿no? Por esta escasez de tarjetas y todo eso. Y entonces me decía, ay, no tú muy izquierdista, no que muy izquierdista y comprando computadoras de tanta cantidad. Y yo le decía, bueno, ya no más falta que porque soy izquierdista me quieras ver con moscas en la cabeza y todo zurrado, ¿verdad? Fíjense cuál es el pensamiento de lo que cree la gente, que si eres izquierdista debes de andar todo mal porque pues estás jodido. Y no se trata de eso, ¿no? Se trata de precisamente esa equidad entre todos. No se trata de irnos al comunismo, porque hay que ver cuáles son estas partes del comunismo. ¿Qué es el comunismo? Cuba no es comunista, ¿no? Cuba no es comunista, no hizo una revolución comunista. Hizo una revolución para que todos estuvieran mejor, ¿no? Tienen muchos problemas, como todas las naciones. México en ningún momento va al comunismo. Están haciendo, por Dios, trenes. Están haciendo refinerías. Están haciendo... ¿Cuántas cosas están haciendo? ¿No? Que son capitalistas, no son comunistas, ¿no? En ese sentido sí tendríamos que diferenciar un poco más ese aspecto. Con respecto a lo que dice su compañera, recuerden que estamos en este cambio del pensamiento, ¿eh? No nos hemos ido del tema principal. Ya no vamos a hablar de la reforma, pero en otro momento lo haremos. Es muy importante también esta parte de la reforma. Necesitamos cambiar estos fines de la educación. ¿Qué necesitamos? Gente que le diga al gobierno qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Gente que en este sentido, como dice Elizabeth, el gobierno es para ayudar. Pues bueno, si es para ayudar, ¿por qué no hacen lo que otros países? Los que están en el gobierno ganan hasta menos que los profesionistas, ¿no? El mismo presidente está ganando la mitad de lo que ganaba el Peña Nieto. Y hizo una reforma para que nadie gane más que el presidente, ¿no? Ha hecho reformas educativas, ha hecho reformas constitucionales con respecto a los apoyos que se les están dando. Es decir, ya nadie las puede quitar. Se va a ir él y no puede seguir siendo algo partidista, ¿no? Con fines electorales. Es decir, necesitamos entonces exigir que sea un trabajo como tal, ¿no? Es decir, si a mí, como gente de a pie, me cuesta, está bien, él está dirigiendo un país, pero ¿por qué tiene que ganar miles y miles de millones de pesos? ¿No?
no es lógico, ¿verdad? Es decir, nosotros los de abajo no debemos de permitir que pase eso, como dice Mariano Azuela, ¿no? Es decir, debemos de ver más allá, más a profundidad. Bueno, creo que el debate lo podríamos seguir y seguir y seguir. Me parece muy importante todo lo que ustedes dicen, todo lo que ustedes comentan, los que estuvimos platicando. Es importante esto, me agrada así, ¿no? Y en ese sentido, siéntanse en casa. No importa qué pensamiento tengan, ¿no? No importa qué pensamiento tengan, en ese sentido político, económico, etcétera. Lo importante es que lo externemos porque estamos en como dice Luis Dush, en esta estructura de acogida donde acogemos el pensamiento del otro e intentamos llegar a converger, ¿no? Con el otro. Es posible que se dé o es posible que no se dé, pero lo que sí es cierto es que vamos a obtener un mayor conocimiento. Déjenme ir cerrando en este sentido. Ya no sé si te di la palabra, Jazz. Una disculpa, creo que se me olvidó, ya no te di la palabra. Uy, qué pena. Sí, profe, era desde cuando estábamos hablando de la reforma educativa, pero dice que ya no vamos a tocar ese tema. Entonces. Ahorita ya no nos va a dar tiempo. Una disculpa, Jazz. Mira, hasta colorado me puse porque apenas me acordé. Y es que no me exiges, Jazz. Álzame la mano y digo, profe, yo desde a qué horas quiero participar y usted está hable y hable. Una disculpa, de verdad, Jazz. Me da mucha pena. Pero si quieres en la próxima clase, tú eres la que empiezas. Tenemos que tratar esto de la reforma educativa porque también es muy importante y tiene, pues tiene muchas cosas políticas, ¿no? Ya lo estamos viendo. Ah, no, con ustedes no llevo políticas educativas, ¿verdad? Pero ya se está viendo en políticas educativas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que estaba pasando? Entonces, de verdad una disculpa, Jazz. Voy a tratar de leer los comentarios de sus compañeros y ya vamos cerrando, ¿sale? Entonces espero que pueda yo alcanzar tu, digamos, tu misericordia y me disculpes, ¿no? En este sentido. Era algo muy rápido, pero... Ah, bueno, ¿lo quieres decir? De una vez coméntalo entonces. Sí, profe, es que usted estaba diciendo un claro ejemplo, como le dice, es que terminamos una carrera y todos los trabajos o buscas un empleo y te dicen, no, necesitas 5 años mínimo de experiencia, etc. Y se te cierran las puertas. Y como también lo decía, es que hay universidades que te dicen, por tales puntos no lograste entrar a la carrera que tú querías. Claro. ¿Y qué pasa? Perdemos tiempo, perdemos esfuerzo y hasta dinero también en lograr nuestros objetivos y es desde ahí cuando nos cierran las puertas, las universidades. Yo creo que lejos de poner un examen para que tú logres una puntuación, porque son carreras muy, ¿cómo se dice? Muy solicitadas, pues hacer un examen más que nada de diagnóstico para saber cómo viene tu alumno, qué conocimientos tienes, qué habilidades tienes y pues seguirlas creciendo, ¿no? A lo largo de la educación que queremos seguir teniendo. Y yo recuerdo que en la secundaria también te presentan un examen para ingresar, en algunas que son de gobierno te dicen, no, te vamos a hacer un examen y... No, perdón, en bachiller, pero en secundaria sí te hacen un examen diagnóstico para saber cómo vienes de la primaria. Pero no, en el bachiller hay bachilleres que son mitad privados y mitad públicos de gobierno. Entonces te dicen, sí, vamos a hacerte un examen, pero si lo pasas, si no, no. Y lo mismo con la universidad. Sí, entonces, claro. Desde las instituciones debe haber un respeto, ¿no? Un respeto a cómo yo estoy, en qué contexto de mi vida estoy, en que yo quiero ser mejor una persona. Si tú lo niegas, por como supuesto. universidad, como institución, ¿cómo lo voy a lograr, no? Ese era mi punto nada más. Órale. Perdón. No te preocupes. Sí, es cierto, fíjense. Lo que decía, bueno, ¿cómo no vamos a hacer, cómo no nos vamos a dedicar ni a una cosa ni a otra? Pues si no nos dan las oportunidades.
¿no? Eso ha estado cambiando en estos últimos años, ¿no? En el sentido de que ya no debería de exigirse ese tipo de exámenes, ¿no? Todo el que quiera entrar, que entre, ¿no? Todo el que quiera entrar, que entre. De hecho, se están haciendo escuelas también que se llaman Benito Juárez, donde se propone educación para todos, ¿no? ¿Cómo quiero yo que México sea mejor si no le abro las puertas para que mis estudiantes, mis jóvenes, se preparen, ¿no? Se preparen. Entonces sí es importante como esta parte de abrir las puertas, ¿no? No esta parte de hay que enseñarles a hacer las cosas. Bueno, pues en este sentido de enseñarles a hacer las cosas, ¿cómo vamos a enseñarles? Pues con nuestro ejemplo y abriéndoles los espacios. Pero abriéndole los espacios se necesita, para ello, se necesita dinero. Para que alguien vaya a la escuela, eventualmente necesita una beca, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno les tiene que dar todo? Bueno, ya les he dicho, otros países así han sido grandes potencias porque invierten mucho en la educación. Adelante, Andrés. Sí, profe, nada más comentar que, mire, bueno, yo trabajo en la UAP también como administrativo. Ajá. Y una ocasión hace, no sé, 6, 7 años, Ajá. un amigo hizo en 2 ocasiones el examen para entrar a la UAP y nunca pasó, o sea, ni siquiera se acercó a lo más mínimo, pues mínimo, real posible, ¿no? Ajá, porque ve que luego de repente, pues bueno, ya cuando no hay tanto cupo, bueno, pues ahí le hacen ahí como que le bajan y ya para que pase. Entonces, no pasó, en 2 ocasiones no la pasó. Bueno, pues ahí recurrí, bueno, ahí ya tocamos el tema, como hace rato no me acuerdo quién decía, el tema de las palancas, ¿no? Le ayudaron para que entrara por palancazo, pero le tocó irse a Puebla, a CU, no quedarse aquí. Ajá. Pues bueno, imagínense. Bueno, como pudo, este muchacho entró a la facultad de arquitectura. Ajá. 2 veces no lo pasó. Entró por palancas, poco recurso. Bueno, bueno, ve que estaba la beca Pronaves y todo eso, pues la adquirió. Ay, la fue prenotando. Una ocasión yo me lo encontré y le digo, ¿cómo te va? Y dice, no, dice, pues éramos 40, 45 parece que ahí de su generación. Dice, ya nada más quedamos 20. 25 desertaron, 25 que sí habían pasado el examen. Ajá. Y de los 20 que quedaron, nada más junto con él se graduaron 7. Él se graduó, él terminó, él trabaja, yo lo conozco, es mi amigo, y de verdad ahí es donde uno dice lo que comentaba usted, Claro. Quien de veras tiene las ganas de ir a aprender, Por supuesto. de ir por un examen, te truncan, te acaban, te cierran las puertas. Entonces, a lo mejor, pues no sé si estuvo bien o está mal, pero bueno, de repente también este tema así del, pues órale, te voy a palancazo para que entres, y fíjese, terminó, le va bien. Ni siquiera era de Tetela, era de Cuauhtémoc, pero le va muy bien al muchacho. Y entonces es donde yo veo por qué y lo que usted comentaba, de un examen. ¿Cómo te hacen un examen si apenas vas precisamente a querer aprender? Claro. Es donde yo digo, bueno, pues ahora es una institución pues pública. Y digo, pues no, pero sí es algo muy cierto eso que usted comenta, profe, de que un examen te trunca. Él persistió y 1, 2 y no, y ya en la tercera pues pidió ahora sí que palanca, le ayudaron, que fue lo importante, y mire, se realizó, digo, de 45, se graduó él nada más con 6. Sí, profe, esa era mi participación. Oh, muchas gracias. Sí, fíjense cómo es importante esta parte, pues. O sea, miren, ¿quiénes son los que estudiamos? Pues los que nos ha costado, los que hemos macheteado, los que hemos andado, los que hemos trabajado, ¿no? Esos son los que queremos estudiar porque necesitamos digamos, una otra oportunidad, ¿no? Porque la gente rica, pues bueno, les van a dejar las empresas, eventualmente van a ir aprendiendo en la vida práctica, ¿no? Para que la empresa no se vaya al carajo. Pero nosotros sí necesitamos machetearle mucho más, ¿no? Eli primero y después Mayra.
Sí, profe, totalmente tienen la razón de lo del examen, pero también muchas veces podemos ver que también es lo económico. Claro. También aquí comenzamos muchos de los compañeros y ahora yo veo y somos menos. Pues tiene razón, el querer es poder. Yo sé y bueno, aquí en lo personal, pues que todos los compañeros en algún momento hemos requerido una beca, porque pues a estas alturas yo creo que pues todos somos, bueno, ahora sí buscamos la manera para poder terminar una licenciatura. Comentaba yo que que pues éramos más y ahora veo y somos más pocos y digo, pues ahora sí, como diría usted, hay que echarle muchas ganas y pues no bueno, no tirar la toalla ya en esta carrera, porque pues si sin carrera está canijo y pues ánimo compañeros, yo veo que pues muchos todavía debemos colegiaturas, pero pues hay que echarle muchas ganas para, pues no, ahora sí dirían por ahí, no rajarse. Sí, muchas gracias, Eli. Sí, es lo que pasa, miren, dicen, es cierto que el querer es poder, pero muchos de nosotros queremos y a veces no podemos, ¿eh? Y tiene que ver con nuestro contexto. En ese sentido, lo que yo les digo de este pensamiento clasista de hay que enseñarles a pescar porque, o hay que enseñarles a hacer las cosas, o hay que enseñarles a construir porque si uno les da todo, se hacen unos flojos. Y ese es un pensamiento clasista, ¿no? Igual y alguno de nosotros lo tiene, o así lo ha escuchado, o está de acuerdo con ese pensamiento, lo cual no está mal, ¿no? Por eso son estas clases, para cambiar estos pensamientos o para intentar buscar otras soluciones. Es decir, yo no me puedo comparar, mi nivel ahora no se puede comparar con un nivel de una persona que se dedica a la albañilería, ¿no? Y en ese sentido, yo no puedo llegar con el albañil y le voy a decir, ah, ya hágame esta pared, pero le voy a pagar tanto. Por favor, eso es antiético, es decir, inmoral. ¿Cómo yo voy a decirle cuánto le voy a pagar a una persona por su trabajo, siendo yo licenciado ya, ¿no? Entonces ahí caemos en la inmoralidad, no somos éticos. Por eso es que es importante apoyar. Yo no puedo apoyar económicamente, el gobierno puede apoyar económicamente. Ah, bueno, pues mejor que les dé a estos niños que se la gastan y que hacen que el dinero corra, que se la queden los políticos, ¿no? Que se lo gastan ellos y no te dan nada. Cuando menos aquí esta estrategia económica es de dar el dinero, se lo gastan, el dinero sigue corriendo y eventualmente se hace más dinero. Es decir, que haya precisamente, se me fue el término técnico, liquidez, ahí está, que haya liquidez, ¿no? Necesitamos esa liquidez y para que haya liquidez necesitamos dinero, ¿no? Y para que haya dinero necesitamos una fuente de donde haya dinero. ¿Cuánto ganábamos hace 2 años? 84 pesos el salario mínimo. ¿Cuánto ganamos ahora? 140 y tantos, creo que ya está 160, el doble en 2 años, ¿no? No, es que nos vamos a ir a la quiebra, es que estamos yendo al comunismo, es que... Pero son ideas que no son nuestras, ¿no? Son ideas que nos inculcan, son ideas que las vemos en la radio, que las vemos en la televisión. Bueno, ya les iba a decir que las vemos en la radio y que las escuchamos en la televisión, ¿no? Es decir, son ideas que precisamente por esta mala educación y por estos fines de la educación en el que estamos, ¿no? O en el que estábamos anteriormente, así creíamos que era correcto, pero en realidad no es así del todo correcto. Hay otras cosas, hay que investigar más, hay que aprender más, hay que debatir más, hay que proponer más. Es decir, yo les insto a ustedes a que critiquemos, ¿no? Ah, pero después de la crítica va mi propuesta. Yo propongo. Y después de la propuesta va mi inclusión. Yo me incluyo a hacer lo que yo propuse. Eso es un buen gobierno, ¿no? Porque si critico dice el compañero Andrés, al color negro y también critico al color blanco y yo creo que mi color es el que debe de estar, entonces estoy actuando por intereses personales, no por intereses de la población. Y estamos siendo lo mismo que los otros, pero como el doctor Simi, ¿no? Lo mismo, pero más barato. Ya decía el compañero, ¿cuántos partidos? ¿Para qué carajos necesitamos tantos partidos?
Ahora tenemos gente plurinominal en las cámaras que nadie los escoge y están ganando una lana. Y meten a gente, claro que pues sirve, porque con el voto de esa gente que no sabe, ¿no? No sé si han visto ustedes, y con esto voy a terminar y leo rapidísimo, no sé si han visto ustedes la película de las tortugas ninja, ¿no? ¿Qué pasa con el... ¿Quién es, niño? ¿El Donnie? ¿El que no sabe nada? El Donatello creo que es, o el Miguel Ángel, no me acuerdo quién es. Aquí está el que me está echando el cable, pero no se acuerda tampoco. ¿Quién es? Es Miguel Ángel. Ah, el Miguel Ángel, ¿no? El Miguel Ángel le explican todo y dice, ah, muy bien, ¿qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Es decir, esa es la gente que están metiendo a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. No es, por ejemplo, un Gerardo Noroña que se para y se pone de frente y les dice las cosas que son a los diputados, ¿no? Es decir, pone al pueblo antes. Sí, porque le recuerdo todo lo que Miguel Ángel, el que estaba comiendo en la pizza, y dijo, ¿dónde vamos? Ajá, sí, ese. Bueno, ya está la referencia, ¿no? Esta referencia me la dio mi sobrino, entonces ya ven que también sabe del tema. Entonces les digo, es decir, ¿por qué contratamos o por qué ponemos en la política a un Kiko, por ejemplo, ¿no? O ponemos a un artista que no sabe ni, ¿no? A Paquita, la del barrio, la propusieron y dijo, pues es que yo no sé por qué estoy aquí, pero pues ya estoy aquí, ¿no? Es decir, necesitamos gente en estos fines de la educación que cambien, ¿no? No sé si tienen clase, denme unos minutitos. Ya sé que nos pasamos mucho, pero leo los comentarios. Dice, Mayra, es una problemática en el país con respecto a los apoyos económicos. Ya hemos hablado de ello y por qué, cuál es el fin último de estos apoyos. Dice, bueno, ahí dicen, perdón, es un dineral. Berenice, luego les llegaban las becas a los que no les importaba la escuela, solo iban por sus papás, los obligaban. Sí, es cierto, depende de nosotros como docentes, son los que estamos aquí, necesitamos motivar a estos alumnos, ¿no? Flavio dice, es mejor enseñarles a pescar. Ah, bueno, lo que comentaba yo hace un momentito, dice, y que le den el pescado frito, si solo se les da el apoyo, pero no saben valorarlo porque no les costó, al menos por promedio como era antes, y en lo particular, siempre valorar cuando te cuestan las cosas, y tampoco nos hagamos tontos cuando estábamos en esa edad, pues el dinero lo quieren agarrar para gastarlo, pero si se nos enseña a administrarlo e invertirlo, todo sería también muy diferente. Sí, estoy muy de acuerdo con algunas cosas que dices, Flavio, en el sentido de que estoy de acuerdo en este sentido de que yo te apoyo, fíjate, ahí sí coincido, yo te apoyo en una beca, pero tú me tienes que regresar algo, ¿no? Me tienes que regresar algo, o sea, inviértala y me tienes que regresar algo, ¿no? En ese sentido de los préstamos que se están haciendo ahora, me parece que es un buen punto de vista. Aunque en ese sentido de enseñarles a pescar, sí es importante para enseñarles a pescar, pues cuando menos prestarles la caña, ¿no? Cuando menos darles un cursito de cómo pescar. Ya si después de eso no, bueno, pues entonces ya ni me acerco a él, ¿no? En ese sentido, yo creo, ¿no? Porque para enseñarles a hacer algo necesitamos que tengan ese algo ellos, que comprendan ese algo ellos. Ahora, enseñarles a administrar, pero también nosotros, bueno, no sé si nosotros tenemos ese conocimiento de administración de empresas, ¿no? De administración de microeconomía. A veces nosotros ni nos administramos tampoco, ¿no? Entonces necesitamos aprender en ese sentido de compartir el conocimiento. Salud, ok, dice, ok, ahí, bueno. Dice, bueno, creo que ya todos son comentarios de lo que estuvimos hablando. Entonces creo que hasta ahí le vamos a dejar con respecto a esto. Estuvo muy interesante la clase, muy buenas participaciones.
Solamente creo que en el caso del compañero Flavio no le puse su participación. Déjenme ponérsela y les doy. Sí, efectivamente no tiene participación. Muy bien. Y les doy su trabajo para la siguiente clase. ¿Les parece? Entonces, la siguiente clase va a ser... ay. Ah, no, sí, la tengo aquí. La sesión 6, que es la 3.1, pizarra digital interactiva, y la 3.2, que son mesas interactivas. Por favor, bueno, le voy a anotar aquí también para que nos regresemos un poquito a esto que también es muy importante para nosotros con respecto a la reforma educativa, ¿no? Hablar desde el tema anterior le voy a poner. ¿Sale? Porque sí es importante también que conozcamos esto. Y con respecto a lo que vamos a hacer, ya no se los dije ahorita porque creo que ya tuvimos clase en la mañana. Y recuerden que lo mismo que se hace en la mañana con respecto a los trabajos se hace ahorita, ¿no? Que van a ser una nube de palabras. Solamente una, porque como los dos temas se relacionan, me van a hacer de pizarra digital y de mesas interactivas solamente una nube. No me la hagan en dos temas. Se relacionan mucho los temas, entonces una sola nube. ¿Sale? No sé si tengan alguna pregunta o algo que... bueno, aquí estoy leyendo algo de Jazz. Dice, debería verme cuando estoy hablando con tantos ademanes y moviendo la mano con la boca. Bueno, pues nos pasa igual, Jazz. Yo también aquí estoy así, hablando, moviendo las manos y la boca y haciendo gestos. Es mi forma de ser, pues. Y además está chido. Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo. Profe, yo quería saber, dijo usted que va a ser sobre mesa interactiva. La próxima clase vamos a tener un tipo así, debate, mesa redonda, porque estamos dinámico, ¿no? Ajá, no comprendí bien. ¿Me puedes repetir? Que si para la próxima clase va a ser así como más interactiva. Sí, mi intención es esta, pues. Mi intención es que ustedes participen, que ustedes se metan, que ustedes digan, Es decir, porque así no se siente la clase, no se aburre uno en la clase. O sea, yo no quiero venir a repetirles lo que viene en pues precisamente en las lecturas, ¿no? Lo que quiero es precisamente que haya este debate, que haya esta interacción, que nosotros nos comprometamos con esto. Pero eso, por mucho que yo lo intente, no depende solamente de mí. Depende también de ustedes, como los que están ahí atrás, ¿no? Entonces, sí, en la medida de lo posible será así. Por eso no hay problema, porque... Ok. ¿Y alguien más? Profe, ¿cuáles son los temas? Porque no escuché. Ok, los temas son pizarra digital interactiva y mesas interactivas. ¿Sale? Una nube de palabras o una nube de ideas. ¿Sale? Bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. No hay de qué. Bueno, y nos vemos entonces. Es un gusto estar con ustedes. Me agradó mucho la clase. Participamos mucho. Espero que hayamos aprendido también mucho, ¿no? Que ese es el final último de la educación. Y nos veríamos en la siguiente clase, si es que el de arriba todopoderoso lo permite, ¿no? Y si no, pues bueno, seguramente ya habrá alguien más, ¿no? Un saludo a todos y a todas. Excelente fin de semana. Un abrazo a todos y a todas. Nos estamos saludando la otra semanita. Nada más comentarles